el 50% escaso. El 50% escaso utilizaba el cinturón. La segunda campaña que hicimos fue la campaña del alcohol. La campaña del alcohol, difícil en este país el tema del alcohol siempre, pues dimos también con un lema que era interesante y que caló. Es decir, no se la juega a copas. No se la juega a copas. Hay una copa allí, hay una baraja, con un coche. Bueno, pero aquello también resultó. Es decir, que se iba poniendo de manifiesto que cuando tú hacías campañas generales, a la gente le explicabas, salías en la televisión, en aquella campaña, pues a la gente se le iba educando. ¿Sí? La tercera campaña que hicimos, la velocidad, un fracaso total. Pues yo no sé por qué, pero la velocidad la verdad que es un tema muy, muy controvertido. Yo al final ya de mi vida estoy llegando a la conclusión que la única manera de atajar la velocidad es como ha hecho el señor Navarro, mucho radar y leña, para que la gente se vaya convenciendo y al mismo tiempo hablar y efectivamente informar a la gente de los males y de los peligros de la velocidad y de las bondades de las velocidades adecuadas. Bueno, aquello fue un fracaso. Bueno, el hecho es que pusimos en marcha el primer plan de seguridad vial y conseguimos por primera vez en la historia que se pararan los muertos. Los muertos ya en el año 78 ya fueron los mismos que en el año 78, que fue el anterior. Fueron los mismos, por ciento muy pequeño del año 77. Y en el año 79, con el plan ya puesto en marcha, se consigue mirar ahí la carretera, porque el otro es la suma de ciudad y tal. La carretera ya veis que en el año 79 se consigue que baje. Y en el año 80 siguen bajando. En el año 81 siguen bajando. Cada año se publica, naturalmente, el plan de seguridad vial, donde se introducen novedades, se introducen nuevos organismos, ahí entran las diputaciones, entran los ayuntamientos, entran las instituciones de enseñanza, pero vamos, no se trata tampoco de alargarme demasiado, porque dije que iba a hablar un cuarto de hora y que me estoy pasando. Entonces, llegamos al año 82, donde se produce una disminución grande, y a partir del año 82 vemos que hay un incremento de los muertos en carretera impresionante. Bueno, pues yo eso creo, como he dicho antes, que no tiene nombres y apellidos, que no los voy a decir. Pero el hecho es que ahí llega un director general que la primera declaración que hace pública es que él ha estado conduciendo varios años sin tener el carnet. Esto del carnet y tal. Y empieza un desmadre total. El plan de un año se aprobaba al año siguiente, o no se aprobaba, o no se hacía, se rompen los planes de seguridad vial, se rompe la política de seguridad vial. Eso coincide además, como yo soy antiguo, pues lo puedo decir, con el auge de la famosa movida. Y todo eso, unido, pues produce que los muertos pues se van, fijaros, de los 4.000 a los 5.000 y pico. Y además, como veis, pues hay muy pocas disposiciones. Hay una sobre tiempo de conducción y descanso, bueno, y otro que regula las ITV. Ahí se acaba. De seguridad vial, en sentido amplio, no se hace nada. Y eso se traduce en que ven ahí. Cuando toma el mando la Dirección General de Tráfico otra vez, las gentes que saben lo que es la seguridad vial y que consiguen, y lo que se puede conseguir con políticas adecuadas, lo cual se traduce primero en disposiciones adecuadas, ley de tráfico y circulación de vehículos, pues con sus más y sus menos, pues hay siempre una tendencia descendente. Siempre una tendencia descendente porque se utilizan todos los medios, se utilizan todas las campañas, se utilizan todas las instituciones, se entra en la enseñanza y sobre todo se habla y se debate sobre seguridad vial. Y eso llega a la ciudadanía. Y quieras que no, pues la gente lo va entendiendo. Porque yo siempre he entendido que, hombre, es más difícil, pero también a los pueblos se les puede educar, sin duda ninguna. Mejor educarlos a las edades adecuadas, pero en fin, también se les puede educar. Teníamos el ejemplo que nosotros siempre utilizábamos de Japón, que en pocos años había pasado, haciendo política de seguridad vial, había pasado de tener una siniestralidad impresionante a rebajar los números de muertos a cifras muy, muy importantes. Claro que allí se contaba con un pueblo más disciplinado que el nuestro, pero bueno, se veía claro que con política de seguridad vial se podía bajar. Bueno, es decir, hay algún año ahí que la cosa, bueno, pues sube o baja y demás, y
aquí ya voy a terminar, porque yo creo que los aspectos históricos ya os he contado suficiente. Se llega luego a la época del actual director general, donde, si os fijáis, y yo es una cosa que señalo siempre, donde más descenso se produce en la pendiente de la curva es en el año 2004. Y en el año 2004 no estaba en vigor el permiso por puntos. No estaba en vigor. ¿Por qué se produce ese descenso en el año 2004? Porque el año 2004 la Dirección General de Tráfico vuelve a las políticas de información, a las políticas de consejo, a las políticas de utilización de los mensajes en los paneles de mensaje variable y, sobre todo, vuelve a un aspecto que yo me he saltado, no he contado antes, pero que cuento ahora, a una coordinación de la vigilancia en la carretera con las campañas que se están haciendo. Es decir, si tú estás haciendo una campaña de utilización del cinturón de seguridad, persigues esencialmente en la carretera, de acuerdo con la Agrupación General de Tráfico, el que la gente lleve puesto el cinturón de seguridad. Si estás haciendo una campaña sobre el alcohol, persigues el que la Agrupación de Tráfico en la carretera haga muchos controles de alcohol. Y entonces, cosas tan sencillas como esa, que parece ser, pues produce esos resultados. Luego, todos los aspectos, pero eso ya es cosa del profesor Aparicio y no me voy a meter en su campo. Es decir, lo que yo quería decir es que aquí quienes primero hablaron de seguridad vial fue la Dirección General de Tráfico, que tardó bastantes años en penetrarse y que cuando se penetró de la importancia de la seguridad vial y de lo que la seguridad vial representa, se produjeron resultados con pocos medios, pero con dedicación, con gente competente. Hay que decir también que el cuerpo ese que yo he hablado, y con eso termino, era, ya le he señalado antes, en su 90 y tanto % eran licenciados en Derecho. Entonces, nosotros abrimos el cuerpo a otras titulaciones. Esencialmente, ya he señalado antes que no había más que 3 ingenieros en la Dirección General de Tráfico. Abrimos la oposición y el programa a ingenieros de caminos e ingenieros industriales, que empezaron a entrar y se empezaron a formar, se hicieron auténticos expertos, muchos de ellos en seguridad vial, y eso dio resultado también en las políticas de seguridad vial y de eficacia. Y hasta aquí la historia, que vuelvo a decir que es una historia muy corta, pero menos para mí apasionante. Y ahora el profesor Aparicio contará la realidad actual, que al fin y al cabo pues es un poco hija de esa historia, de la cual siempre se debe aprender algo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Víctimas mortales. Buenas tardes. Muchas gracias por las cariñosas palabras que me ha dirigido el decano. Y muchos de los que estáis aquí, pues me habéis visto desde este atril hablando de los presupuestos del colegio, el cierre del ejercicio. Hoy vamos a hablar de seguridad vial y seguramente por mi edad ya un tanto provecta, pues me han encargado los aspectos históricos de la seguridad vial. Entonces, pues vamos a hablar un poco de los aspectos históricos. Historia que desde luego no se remonta muy atrás, porque hay que decir que el elemento coordinador, el elemento dinamizador, la institución que en España se ocupa de la seguridad vial y hace los planes de seguridad y coordina, entonces es la Dirección General de Tráfico, cosa que por otra parte es bastante lógica. Pero la Dirección General de Tráfico, en realidad Jefatura Central de Tráfico, que es su nombre administrativo, nació hace 50 años exactamente, nació en el año 1959. Y nació en el año 1959, parece que porque ya empezaba a haber cierta incidencia del tráfico y de la circulación por carretera, y se entendió, por quienes tenían la responsabilidad entonces, que habría que crear un organismo que recogiera esas competencias que en realidad no existían, estaban, pero como recordaréis los que andáis más o menos por mis años, que por entonces los exámenes para el permiso de conducir se hacían en las jefaturas de industria, los ingenieros al servicio del Ministerio de Industria eran los que
examinaban a los aspirantes al permiso y ahí terminaba toda la relación con la seguridad vial. Luego existía las llamados grises, la policía armada, pues tenían una sección que se ocupaba de las disciplinas por las carreteras y ahí se acabó la historia. La Dirección General de Tráfico, es interesante conocer la historia, se crea por esencialmente militares, y militares de Estado Mayor, casi todos ellos. Seguramente, bueno, pues porque el ministro, y se colgó del Ministerio del Interior, yo creo que porque se adjudicó la disciplina en las carreteras a la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo militar y por entonces el ministro del Interior era otro militar, pues pareció interesante. Como además tiene bastante de organización logística la Dirección General de Tráfico, pues en realidad los creadores fueron militares, esencialmente voy a decir militares de Estado Mayor. Y bueno, aquello se organizó. Y algunas de aquellas gentes, pues desde el principio entendieron de qué iba el tráfico y entendieron lo que era la seguridad vial, aunque no hablaban de ella. La Dirección General de Tráfico tenía un lema cuando se creó, un lema que repitieron pues hasta tópico, pero que era la esencia de la seguridad vial, que conducir es conducirse. Es decir, que la seguridad vial, pues en realidad es un aspecto de lo que podemos llamar educación cívica, a nivel ciudadano, a nivel de solidaridad, a nivel de los ciudadanos o del colectivo. Y bueno, tampoco, naturalmente, desde el principio, ellos valoraron, veían que hay accidentes, empezaron a estudiar el asunto. Pero el hecho es que nadie, entonces, ni en la Dirección General de Tráfico, ni fuera de la Dirección General de Tráfico, daba o entendía que podían, o que su objetivo principal y casi esencial era que se matara menos gente en la carretera. Lo demás, pues el que los permisos se dieran antes o después, o el examen, pues, influye todo, pero lo importante es que al final el resultado es que mueran menos gente en la carretera. Por entonces aquello no se consideraba así. Entonces, bueno, yo he puesto aquí este gráfico, que es el único que voy a poner, porque resume la historia de la seguridad vial en España, o de la inseguridad vial en este caso, a sensu contrario, la siniestralidad vial. Este es un gráfico que normalmente, que todos los años la Dirección General de Tráfico, en una edición que hace y un estudio de la accidentalidad en España, pues recoge, o al principio o al final del libro está este gráfico. Y luego ya veremos. Y este gráfico, como iremos viendo, pues es el que recoge la historia de la seguridad vial en España, lo que se ha hecho por la seguridad vial y lo que se ha conseguido por la seguridad vial. A sensu contrario, lo que recoge es el número de muertos y una serie de disposiciones que ahora veremos por qué las recoge. Bueno, el hecho es que en los primeros años de la Dirección General de Tráfico se entiende que el que cada año haya más muertos en la carretera es la consecuencia lógica de que cada año haya más vehículos en la carretera. Y se conforman con que el incremento o la tasa de incremento de los muertos sea menor que la tasa, es decir, se vaya separando un poco, sea menor que la tasa de incremento de vehículos. Se escapa un poco del gráfico, pero si se viera el gráfico desde la creación de la Dirección General de Tráfico, pues se vería que los muertos van en ascenso todos los años. Van en ascenso, y llega el año 74. Y el año 74 ahí no está, para el año 74 se produce un descenso. Y luego, ya el año 75 empieza otra vez ascendente la curva. El año 74 se produce el descenso porque se establece la obligatoriedad del cinturón de seguridad. Se establece como obligatorio la utilización del cinturón de seguridad. Y entonces, aquello baja ese año.
Pero ¿qué ocurre? Que como no hay conciencia de política de seguridad vial, pues aquello, aunque sigue obligatorio, pues no se incide sobre ello, no se le explica a la gente por qué, no se incide con campañas el por qué tiene que ver, y entonces aquel efecto que tuvo la obligatoriedad desaparece. Entonces, y en esto, inevitablemente, pues tengo que referirme a mí. Ya me perdonaréis, pero en fin, ya a mi edad, digamos que el cupo de vanidad lo tengo cubierto ya. Entonces, a mí, pues en esa época, para mí sugestiva, la verdad, interesante, antes de la transición y de la UCD en particular, pues nos vimos abocados a la política y a la administración, pues mucha gente que nunca lo habíamos pensado. Y bueno, pues todos buscamos colaborar como pudimos, pero bueno, el hecho es que yo caigo en la Dirección General de Tráfico y hay que decir que se había creado, yo creo que se debió crear unos 5 o 6 años después de la creación de la propia dirección, se había creado el cuerpo de la escala técnica de tráfico, que se llama, un cuerpo funcionario de título superior, y resulta que ese cuerpo pues prácticamente no tenía más que licenciados en Derecho. Tenía más que licenciados en Derecho. Entonces, claro, está inevitablemente, pues, digamos, los aspectos jurídicos, incluso los aspectos represivos y demás, están todos teñidos de esa característica del cuerpo técnico de tráfico. Y pues aquello en realidad era código y multa. Y eso era todo lo que se hacía de seguridad vial. Hay que decir que gente competente, gente trabajadora y gente dedicada, porque una de las ventajas que tuvo el que estuviera en manos de militares desde el principio es que el organismo, y yo creo que el director ahora todavía lo notará, es un organismo, yo he pasado por muchos sitios en la administración, es un organismo donde la gente es cumplidora, entregada y tal, todavía queda el espíritu ese. Pero seguíamos sin hablar de seguridad vial, con una paradoja, y es que ellos sabían y se habían dado cuenta y tenían el lema aquel de que conducir es conducirse. Y con una paradoja, y es que habían formado auténticos especialistas en seguridad vial. Había allí, esto naturalmente las disposiciones y el desarrollo de todo esto tiene nombres y apellidos. No vamos a mencionar ninguno porque algunos, la verdad, que hicieron unas gestiones muy malas. Entonces, allí tenían, de esto sí puedo decir cuál es su nombre. Allí en la dirección había 3 expertos en seguridad vial, que era un coronel de Estado Mayor, se llamaba Fernando Alonso Martínez, era auténtico experto. Yo me doy cuenta porque en un viaje con él a Londres estuvimos en un instituto que entonces, y ahora también, pasaba por ser en la institución, digamos, pionera en seguridad vial en Europa. Estuvimos allí hablando con aquella gente y resulta que allí entraba como Pedro por su casa. Allí le conocía bastante gente y él había estado bastantes veces y había estado aquello, y era un auténtico experto en seguridad vial. Había otro funcionario, también fallecido, que había optado por la formación por la vía francesa, era íntimo amigo de un personaje que en la seguridad vial en Europa ha tenido mucho que decir, que es el francés, un ingeniero de caminos, Gerondot, que por aquel entonces era el responsable de la seguridad vial y de la protección civil en Francia. Y también tuvimos contacto con este hombre, y este hombre pues era un experto. Y luego había un tercero experto que estaba en Barcelona, un compañero nuestro, José Luis Pedragosa, que yo me lo traje a Madrid de su director general, porque también era un auténtico experto en seguridad vial. Pero esta gente, hay que decir, que cuando hablan de seguridad vial, estaban casi un poco, les decían, estos locos de la seguridad vial que están ahí, que dejarlos, que lo cubren, que hagan tal. Bueno, pues resulta que, entrando a fondo en el asunto, resulta que tenían hecho ya un plan de seguridad vial. Los planes de seguridad vial, como sabéis, pues lo que tratan es de coordinar todos los factores, la multiplicidad de factores que intervienen en la seguridad o en la siniestralidad vial, y tratar de que todas las instituciones públicas, privadas,
ministerios y demás, pues se integren ahí y se consiga una política por la seguridad vial. Hay que actuar sobre todos los campos. Como decía antes, es un tema de conciencia social al final. Bueno, tener hecho un plan de seguridad vial, un plan bastante... Y bueno, pues nos ponemos en marcha y no fue tan fácil. Claro, había que coordinar a todos los ministerios y organismos involucrados en el tema de la seguridad vial. Y para que veáis hasta qué punto hay muchos cuerpos de funcionarios que tienen digamos, un concepto patrimonial de las competencias, pues tardamos seguramente 2 o 3 meses y no lo conseguimos en convencer al entonces Ministerio de Obras Públicas que el plan se llamara Plan de Seguridad Vial, porque como ellos creían que las competencias sobre la vía eran solo de ellos, pues nos impusieron que el plan, y ya hubo que ceder para poderlo sacar a la luz, nos impusieron que el plan se llamara Plan Nacional de Seguridad de la Circulación Vial, porque eso más o menos es lo que entendían que era la competencia de la Dirección General de Tráfico y no podíamos hablar de la vía general de la circulación vial. Eso llevó 3 meses y no lo conseguimos, vuelvo a decir. Quedamos con el Plan Nacional de la Circulación Vial, lo que pasa que luego el uso y la comisión que se creó al efecto pues se llamó Comisión Nacional de Seguridad de la Circulación Vial. Y luego ya el propio uso y el uso internacional pues impuso la seguridad vial y los planes de seguridad vial. Entonces, aquel plan de seguridad vial que antes habíamos estado ya apoyando con campañas, claro, en el momento que se hablaba con los expertos y se veía lo que se había hecho, esto ahora ya lo sabemos todos, pero entonces aquí no se sabía ni se consideraba. Todos los expertos con los que hablábamos, yo me acuerdo que lo tengo por aquí, me parece apuntado porque es interesante. Gerondeau me dijo, este Gerondeau es el que os hablaba antes de Francia, es el autor de un librito, La muerte inútil, muy interesante. Me dijo, sepa usted que las estadísticas de accidentes y muertos de un país podrán bajar sensiblemente en función de su capacidad de trabajo, su imaginación, sentido de la coordinación y aprovechamiento de los medios de que disponga. En realidad, me estaba diciendo, tiene usted que hacer un plan de seguridad vial, donde se plasme estos consejos que nos daba. Bueno, el hecho es que antes de poner en marcha el Plan Nacional de Seguridad Vial, el primer plan de seguridad vial que se aprueba y se publica y se pone en marcha en el año 1979, pues hicimos, atendiendo también a lo que los expertos nos aconsejaban, hicimos 3 campañas. Mire, usted tiene que cuidar que la gente lleve el cinturón, que la gente no beba cuando conduce y que la gente, digamos, vaya a velocidades moderadas, a velocidades de menos riesgo. Bueno, entonces pusimos en marcha la primera campaña, que era la campaña del cinturón. Algunos recordaréis un spot en televisión que decía clic, clac, seguridad, y poner el cinturón, ta, 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 ta. Bueno, en aquella campaña se explicó a la gente lo que era el cinturón y fue un éxito. Y íbamos siguiendo semana a semana los siniestros y los muertos en carretera, pues vimos que aquella campaña fue un éxito, porque la gente, en algunas estimaciones que vimos, me parece que por aquella época, pues el cinturón se lo ponía